Noticia de último minuto. Cristian Nodal se borra el tatuaje de Belinda. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto. Héroes, después de que Cristian Nodal anunciara su separación con Belinda recientemente, están surgiendo muchísimas noticias y polémicas alrededor de toda esta situación. Si quieren mantenerse informados de todo lo que está surgiendo referente a estos dos cantantes que dieron fin a su relación, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que se vayan enterando de cada una de las actualizaciones de esta ruptura amorosa. Sabemos que como ambos son personalidades con millones de seguidores, una gran influencia en las personas y muy mediáticas, van a estar surgiendo muchísimas polémicas al respecto de esta ruptura amorosa, así que si quieren enterarse de todo lo que vaya surgiendo y la nueva información, suscríbanse a este canal. En estos momentos les voy a compartir la noticia que pueden leer en el título del video, y es acerca de que se está difundiendo en redes sociales un video en donde se aprecia como Cristian Nodal al parecer ya se está borrando el tatuaje de Belinda. Recordemos que este es un tema que está generando mucha controversia y polémica en internet, específicamente el de los tatuajes, porque algo que se ha estado de alguna manera hablando mucho es del cómo le hace Belinda, cuál es la estrategia que ella utiliza para que sus parejas decidan tatuarse algo referente a ella, porque estamos hablando de que un tatuaje no es algo que se tome a la ligera. Un tatuaje es una marca que vas a tener hasta el último día de tu vida. Estamos hablando de tatuajes permanentes, tatuajes que hasta tu vejez los vas a conservar. Por lo tanto, estamos hablando de que es una decisión muy importante, una decisión que no se toma a la ligera, y por ello es un tema muy interesante el cómo le hace Belinda para convencer a sus parejas que se tatúen algo referente a ella, porque si queremos ver el lado bonito, pues sabemos que el prometer amor eterno, el que nunca hay separación, el que siempre va a ser todo amor, pues obviamente la decisión se tomaría de manera emocional, muy fácil y muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una ruptura amorosa, ese tatuaje permanece en la piel de la persona, y si de por sí una ruptura amorosa ya es complicada, imagínense cómo lo será teniendo un tatuaje de la persona con la cual terminaste esa relación, ya que la vas a ver todos los días y la única manera es borrando ese tatuaje. Pero a veces borrar el tatuaje se puede escuchar sencillo, pero recordemos que como el proceso de borrar un tatuaje puede ser o doloroso, puede dejar alguna marca no tan estética como lo era el tatuaje, alguna cicatriz o algo por el estilo. O por ejemplo también se opta por tapar ese tatuaje tal como lo hizo Lupillo Rivera. Sin embargo, esto provocó que también surgieran muchísimos memes acerca de esta decisión que tomó Lupillo de taparse el tatuaje de esa manera que literalmente parece un brochazo de tinta, como se comenta en redes sociales. Lo complicado aquí es que al parecer Cristian Nodal no solamente tiene un tatuaje de Belinda, tiene varios. Por ejemplo, el primero es este, que ahorita vamos a hablar más a fondo de este tatuaje, que está al lado de su oreja, está al lado de su patilla, y pues dice Beli como tal. Es un tatuaje muy notorio, ya que aunque se dejara crecer el cabello, esa parte donde tiene el tatuaje es muy visible, muy notoria. Este otro tatuaje es uno de los más controversiales, ya que son los ojos de Belinda en el cuerpo de Cristian Nodal, en el área del pecho, y pues se pueden apreciar claramente cómo se trata de los ojos de Belinda. Un tatuaje bastante enorme que ocupa gran parte del cuerpo de Cristian Nodal. Y aquí está otro de los tatuajes que la misma Belinda compartió a través de sus historias de Instagram, presumiendo que quien sería su futuro esposo. Se tatuó la palabra utopía. Además de esto, un corazón rojo. Este tatuaje hace referencia al segundo álbum de estudio de Belinda. Estos son todos los tatuajes que hasta el momento tenía Nodal de Belinda, pero en TikTok está surgiendo un video que se está viralizando de manera muy rápida, en donde se puede apreciar cómo al parecer Cristian Nodal ya comenzó con el proceso de borrarse los tatuajes de Belinda. Es un video que está generando mucha atención y que está causando muchísima atención en redes sociales. Vamos a echarle un vistazo.
Este video pareciera verse muy realista, se puede apreciar cómo efectivamente con ayuda de un láser del rostro de Cristian Nodal se está eliminando el tatuaje de Belinda. Este tatuaje que está a un costado de su rostro, al lado de su oreja, que dice como tal Beli, pero debemos de aclarar que este video es completamente falso, ya que la manera en la que se elimina un tatuaje con láser es muy diferente a como se puede apreciar en ese TikTok, y también se puede notar que hay cierta edición, cierta manipulación en esa fotografía, porque ni siquiera se trata como tal de un video, es simplemente una fotografía que, si ustedes la comparan con fotografías anteriores de ese tatuaje, es exactamente la misma, solo se le metió esta edición como de resplandor y que de repente pues ya desaparece lo de Beli, y pues claramente se nota que es falso, no solamente por todos los aspectos que les comento, sino que cuando se elimina el tatuaje de una persona por este método de láser, debemos de tomar en cuenta que permanecerá una cicatriz notoria. Por lo tanto, ahí se ve muy limpia la zona, como si no existiera cicatriz alguna. Imagínense si quitarse un tatuaje fuera así de sencillo, no existiría esta polémica de los tatuajes. Si se pudieran borrar de manera sencilla y que no dejara cicatriz o algo por el estilo, todo sería mucho más llevadero este tema, pero precisamente eso lo hace tan polémico e interesante, que saber que después de que te quieras borrar un tatuaje va a quedar un diseño algo extraño, un diseño raro, va a ser complicado, o incluso pues te puede quedar una cicatriz. Entonces este video es completamente falso. Suscríbanse al canal, activen la campana. Mr. Tendencias se despide.